Ejecuciones sin relación aparente, víctimas escogidas al azar y el Madrid menos turístico son el punto de partida para La Ronda, la última novela de Francisco Bescós, que hoy visita el foro abierto para presentarla. Francisco, podría decirse que la gran protagonista de esta novela es la ciudad de Madrid. De hecho, es inevitable no pararse a buscar los lugares que mencionas, a mirarlos en Google Maps y recrear todas esas escenas. Y más que Madrid, también en concreto la M30. ¿Qué fue primero, la necesidad o el deseo de crear una historia en la M30 o la historia que tenías en la cabeza te condujo, nunca mejor dicho, a la M30? Fue una cosa un poco pareja. Yo cuento mucho, hay una anécdota detrás de esto, que es que yo tuve un accidente con mi Vespa clásica, la M30, se me gripó en plena M30, casi me mato, básicamente, y enseguida apareció un empleado de la empresa concesionaria, se ocupó de mí, me tranquilizó, cerró la M30 completa por mí, o sea, una Vespa enana cerrando todo el tráfico de la M30. Y eso me provocó el que me empezara yo a preguntar cómo funcionan estos sistemas orgánicos que hacen que se continúe en marcha una ciudad como Madrid. Y eso por un lado, bueno, años después, yo también es verdad que paso la mitad de mi vida en la M30 o en la M40, como muchos de los que vivimos en Madrid, que bueno, es nuestra vida rutinaria, y poco a poco fui trenzando esta historia. A partir de esa anécdota, pues, se fue haciendo cada vez más grande. Uno lee La Ronda y después se para a mirar el plano de Oviedo, supongo lo tienes en mente, y entonces empieza a mirarlo con más recelo, y luego lee la reflexión de Ivonne Martín que dice: ya no pisarás el suelo de tu ciudad con la misma inocencia, y entonces se plantea, ¿algo así podría pasar en una ciudad de este tamaño? Podría, claro que sí. Vale, ahora saldremos tranquila. Efectivamente, no, la reflexión de Ivonne Martín es muy pertinente porque precisamente mi intención era esa, que nadie acabase sintiéndose, no diría igual de seguro, pero que nadie nos empezáramos a sentir un poquito más vulnerables allí donde pongamos los pies, ¿no? Y en cualquier ciudad donde se pueda hacer cierta labor de agrimensura, se puede hacer una trama como la Ronda. Hablamos de Oviedo, tú eres ovetense y tu Asturias natal también tiene un lugar en la novela, además es el lugar de origen también de uno de los protagonistas. Si tuvieras que escoger un lugar de Asturias para localizar una novela negra, ¿cuál escogerías? Ya lo han hecho, pero lo haría probablemente en Luanco, más que nada porque es el sitio de Asturias donde más tiempo paso. Yo necesito vivir mucho en los sitios donde escribo novelas negras, por eso me preguntan muy a menudo por qué no he escrito todavía una novela en Asturias, y es porque encima, siendo de aquí, no me podría permitir el lujo de despachar Asturias con 4 tópicos, que si la Sidra, que si Melendi, que si Fernando Alonso. No, o sea, yo he escrito novelas sobre La Rioja porque en los últimos años he estado mucho ahí. He escrito novelas sobre Madrid porque vivo en Madrid. Y si tuviera ahora mismo que escoger un lugar, probablemente sería Luanco, porque es el lugar donde paso todos los veranos, y creo que no se trata de conocer el sitio, sino se trata de conocer el espíritu del sitio, que eso lo dotan las personas que habitan en él, ¿no? Y ahora mismo estaría más o menos preparado, pero aún así no me sentiría con confianza. O sea, tendría que todavía reconstruir mucho más, restaurar los lazos con Asturias, saber qué se vive aquí, qué pensáis aquí. Pues igual que yo, pues he escrito una novela sobre el pringao como yo, que se pasaba ya metida en la M30, quiero saber qué le pasa al pringao de Asturias, ¿no? Para hacerle una novela que no le decepcione, que no le defraude. Pasamos del escenario, que es súper protagonista, a los protagonistas más de carne y hueso. Hay 3 investigadores estrella, y yo querría saber si alguno de ellos, a la hora de crearlo, te ha generado más simpatía. Si como padre de las criaturas puedes decir, este me cae mejor. Bueno, te puedo decir quién me cae peor. El que peor me cae es Juan Luis Seito, al que al final, en una de las últimas ediciones, le decidí dar un poquito más de brillo para que no fuese... Porque al principio era todavía mucho más, como digamos, antipático, por lo menos para mí, porque en Seito descargué un poco esta necesidad que tengo yo de convertirlo en aquel personaje en el que yo me podría convertir, pero no quiero convertirme, ¿no? O sea, Seito comparte conmigo la característica de tener un hijo con discapacidad, que yo narré en mi anterior libro, en Las manos cerradas, y Seito es aquello en lo que podría correr yo el riesgo de convertirme, pero no quiero. Y luego de los demás, bueno, o sea, al final le vas cogiendo cariño a todos, incluso a Seito le vas cogiendo humor. Y de los demás, pues, entre Dulce O'Rourke y Laura Rodrigo, que son los otros 2 protagonistas, también es verdad que, bueno, les he cogido mucho cariño a los 2. Me gusta mucho esa especie de incapacidad de Dulce O'Rourke
para mantener la calma, para estar templada y esa vulnerabilidad que no esconde, sin complejos, ¿no? Y esa irascibilidad con la que también me identifico a veces. Y por el lado de Laura Rodrigo, pues que era un personaje mucho menos premeditado, porque al principio lo había pensado como, bueno, era un secundario al que le di muchas más páginas porque vi que iba cogiendo fuerza. Pero me gusta su apasionamiento. Su apasionamiento, la gente no sé si lo acaba de entender igual que yo, el personaje, porque si dicen si es un Sheldon Cooper, si es un, no sé, hipocondríaca, no, a mí me parece una persona apasionada con algo que a los demás les hace sentir incómodos, pero no tiene nada de patológico, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, aprovechando que estás aquí, voy a solicitar formalmente al autor que haga una secuela protagonizada por Laura Rodrigo, porque a mí es la que mejor me ha caído, sí, con notable diferencia. Sí, yo os aseguro que después de los comentarios y las respuestas que estoy teniendo, si hay una segunda parte de la ronda, no te digo que vaya a ser la protagonista, pero que va a tener muchísimas páginas seguro. De hecho, ya las tiene en esta novela, sí, muchas más de las que iba a tener al principio. Y luego hay otras ideas secundarias que también me gustan mucho. O sea, que al final yo premedito y programo un poco los personajes protagonistas, los secundarios los voy dejando un poco al azar y como resultado al final me van quedando mejor a veces mejor los secundarios que los protagonistas, cosa que me hace pensar si premeditar las cosas merece la pena. Pero me cae bien el Chanclas, me cae bien Álvarez Marco, me caen bien, pues no sé, incluso los malos, ¿no? O sea, me cae bien. Bueno, es que los malos al final tienen cierto punto. Claro, sí, claro. Es que los malos tienen que tener cierto punto de novela negra, si no es muy soso. Claro. Sí. Dejamos los protagonistas y nos vamos un poco al trasfondo de la historia. No quiero abrir mucho la boca para no meter la pata, pero no sé si es tu manera de... es una metáfora y tu manera de contar que al final irremediablemente y absolutamente todos estamos abocados a ser títeres o somos títeres de algo o de alguien. Se puede interpretar así, pero de forma muy alegórica. O sea, realmente lo que me gusta de la ronda es que parte de una premisa de una historia, o sea, en los primeros capítulos, que parece un procedimental casi hiperrealista, y muy progresivamente va convirtiéndose en algo que es un absoluto delirio, prácticamente una novela de espías al estilo del caso Bourne, ¿no? Eso creo que es una de las grandes virtudes de la novela, cómo le voy dando cabida a ese desparrame, ¿no? Y que los lectores pues, lo aceptan, porque también era uno de los grandes retos. Y efectivamente, bueno, acaba terminando de ser una especie de alegoría de la vulnerabilidad de lo que somos en sociedades como la nuestra, en ciudades como Madrid o en ciudades como Oviedo, y cómo también, bueno, tiene cierta mención a esa ausencia o esa búsqueda patológica de estímulos que, bueno, puede existir en novelas incluso ya casi clásicos como Menos que Cero de Bret Easton Ellis, de cómo, bueno, pues ciertos estratos de la sociedad se acaba buscando tanto, la vida resuelta, tienes la vida resuelta, acabas buscando tanto el estímulo que cruzas fronteras que te pasas muchísimo de vueltas. Sí. Hablabas ahora de partida, tengo dos curiosidades para acabar la entrevista. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Bueno, pues yo creo que el Monopoly, ¿no? Porque me conozco todas sus calles, les puedo poner precio a cada una y... Sí, está claro, eso nos ha quedado claro. Efectivamente. Y la segunda, ¿has leído el Ulises? He leído el Ulises... Cuidado con lo que dices. Vale. Vamos a ser sinceros. Sí, mi cuñada que vive en Irlanda me regaló una edición del Ulises y he conseguido leer 3 capítulos del Ulises y joder, no me pareció tan difícil de momento. Lo que pasa es que bueno, ya empecé en el momento de los monólogos y tal y digo, bueno, necesitamos un momento vital en el que tenga más espacio y más tal, pero creo que lo intentaré. De la misma manera he dejado de escuchar jazz, o sea, ya ni lo intento. Ni lo intento. Cuando los que nos están viendo lean el libro sabrán por qué lo entenderán. Sí. Pues para finalizar, me gustaría que me dedicaras el libro. Claro, por supuesto. Gracias.